pues van a comenzar con la conferencia titulada Ruinas incómodas, topofilias y narrativas del despojo en Santiago y Bogotá. Entonces, bueno, adelante y los escuchamos. Muchas gracias, Catalina, muchas gracias a todos y a todas las participantes. Estamos muy contentos de compartir este espacio. Esto pues, pertenece a un artículo que terminamos hace poco con Francisca. Y bueno, estamos aquí un poco, creo que presentando por primera vez en sociedad el trabajo, entonces estamos muy contentos por eso. Y bueno, esto hace parte de un proyecto pues mucho más grande dirigido por Francisca que busca hacer un trabajo comparativo sobre ruinas urbanas en 3 países latinoamericanos y en 3 ciudades, específicamente Santiago, Bogotá y Quito. Y lo que les vamos a pasar a presentar hoy es una parte, digamos, de ese gran trabajo que tiene varios aspectos, varias dimensiones relativas a esta cuestión pues tan interesante de las ruinas y de las materialidades, y es lo que vamos a hablar hoy, que son todo el tejido de afectos y emociones relacionadas con las ruinas. Entonces, pues tenemos esta charla, Ruinas Incómodas la llamamos, topofilias y narrativas del despojo en Santiago y Bogotá. Voy a leer una presentación muy corta y después le voy a dar la palabra a Francisca para que presente el caso de Santiago. Después yo voy a hablar un poco del caso de Bogotá y al final pues tenemos como unas conclusiones generales y la idea pues es no tratar de no demorarnos más de unos 50 minutos, que es lo justo en estos espacios para poder dar lugar a una conversación final. ¿No se quiere saludar? Hola, buenos días, buenas tardes, no sé qué horario tenemos. Estamos días todavía. Buenos días, sí, pero a mí buenas tardes. Mucho gusto estar aquí, estoy contentísima de empezar a concretar el vínculo que queremos establecer entre nuestros magísteres de antropología. Ya la relación con Andrés, que ha sido una relación de investigadores, ha sido muy fructífera y me he ido dando cuenta que en Colombia la imaginación vuela, lo que es muy interesante y necesario además. Así es que eso, vamos a mostrarles este contrapunto. Yo diría que esta es una de las obsesiones de la antropología, ¿no? Como siempre estudiamos casos, ¿no? De cómo establecer el método comparativo, el famoso método comparativo. Bueno, aquí van a ver ustedes un ejercicio, ustedes dirán si lo logramos o no, pero para mí por lo menos el contrapunto siempre es fructífero. El gran riesgo siempre es de pensar si estamos comparando peras con manzanas, ¿no? Es decir, si no estamos comparando realidades muy diferentes. Pero creo que el hilo conductor de la ruina, del proceso de ruinificación y de la violencia que significa ese proceso de ruinificación, permite establecer un contrapunto entre estos dos barrios que vamos a mostrarles ahora. Gracias, Andrés. Ok. Bueno. En esta charla pues vamos a hablar de la historia de 2 barrios latinoamericanos que fueron desalojados y demolidos, la Villa San Luis en Chile y la calle del Bronx en Bogotá. Mostraremos cómo sus ruinas incomodan, ¿no?, a ciertos inversionistas, gobiernos locales que buscan removerlas por diferentes cuestiones, bien sea para desarrollar proyectos inmobiliarios o de renovación urbana, y cómo sus antiguos habitantes insisten en conservar las memorias de estos lugares en los cuales construyeron vínculos significativos. Mientras que para los agentes interesados en remover las ruinas, estos barrios, estas materialidades derruidas, son una especie de estorbo, ¿no?, para el progreso, para cierto ideal moderno, para una manera muy particular de entender el paisaje urbano. Para la gente que hizo suyas esas calles, esas veredas, esas casas, ellos son otra cosa. Estos vestigios incorporan emociones, vivencias, memorias que deben ser recordados. De allí que los destinos de un mismo barrio pues, puedan ser controversiales, evoquen diferentes tipos de narrativas y emociones tan disímiles. De allí también que los guiones y los cursos de acción que estas materialidades provocan sean siempre proyectos en movimiento, con efectos impredecibles más que propuestas clausuradas, cerradas. Para los habitantes, los exhabitantes, las ruinas y sus materialidades hablan de memorias,
presencias pretéritas y topofilias gestadas en sus territorios. Las topofilias en cuanto relación emotiva con anclaje material en cuerpos y objetos, allí reside una potencia creativa con capacidad de agencia política. Eso es un poco nuestro principal objetivo, es demostrar esto. Tal como veremos, el terreno de las propuestas artísticas que reflexionan sobre la materialidad derruida a través de performance, fotografía, música y apropiaciones museales, las emociones y efectos desencadenados por la experiencia estética posibilitan diferentes tipos de lecturas críticas. Veremos cómo cada uno de estos espacios urbanos, por su emplazamiento, por sus materialidades y por las emociones que allí se descubren, generan efectos en el paisaje, en la ciudad, en el lugar, en los cuerpos que alguna vez lo habitaron. Desde la memoria y la imaginación, estos antiguos moradores, y desde el arte que allí se propone, surgen extensiones materiales y existenciales de esos territorios y sus edificios derruidos, otorgándoles usos diversos y temporales. La pregunta que aquí interesa es cómo a través de estos vestigios disputados, recondicionados y narrados, se logran expresar y reavivar las topofilias y las memorias de los que alguna vez los habitaron. Tenemos algunos puentes etnográficos entre dos casos analizados y describimos la experiencia y testimonios de quienes construyeron relaciones significativas en la Villa San Luis y en la calle del Bronx. Buscaremos establecer conexiones parciales, siguiéndole el rastro a la materialidad de las ruinas y a las personas que se conectan emocionalmente con ellas, tanto en la antigua utopía del urbanismo socialista chileno como en la más reciente heterotopía marginal colombiana. La actualización y el mantenimiento de los vínculos entre habitantes y lugares y de las tramas emocionales que las soportan son el principal eje comparativo y analítico de esta indagación antropológica. Entonces ahora Francisca les va a hablar del caso de la Villa San Luis. Adelante. Entonces, tú más o menos vas avanzando como cuando yo te diga. Bueno, tal como ya adelantó Andrés, voy a hablarles brevemente de Villa San Luis. Villa San Luis es una de las utopías socialistas de la Unidad Popular. Lo que ustedes ven aquí es la ruina, pero la verdad es que no siempre fue ruina. Justamente la utopía contemplaba algo que voy a ir mostrando de a poco, ¿cierto? Un proyecto que rompía con la integración, perdón, con la segregación de la ciudad de Santiago y buscaba integrar la clase obrera a uno de los barrios más ricos de la ciudad. Se buscaba una ciudadela en la ciudad. Esa utopía que encarnó la villa compañero ministro Carlos Cortés, el ministro de la Vivienda en ese momento, así se le llamaba a esta villa San Luis, sufrió un término que en realidad lo tomamos aquí en el título porque es uno de los términos con los que más se habla de Villa San Luis, el despojo. Esa noción, indagando por qué todos los pobladores hablan del despojo. Su arquitecto Miguel Launer, Miguel Equem, hablan del despojo, ¿no? Una noción que, mira, buscando ahí en la RAE, encontramos que era una definición fascinante y tal vez por eso se usa tanto, ¿no? Que refiere al expolio y a la presa o el botín del vencedor, según la RAE. Bueno, Villa San Luis ha sido un botín o una presa de disputa por distintos actores y que lo vamos a revisar rápidamente. Y en ese sentido, lo que nos interesa aquí, más que detenernos en el despojo, son en aquellas acciones, en aquellas prácticas amorosas, hemos dicho, de resistencia y de preservación de la memoria viva y de la construcción, ¿cierto?, de un espacio al menos para poder, ¿cierto?, rememorar esa utopía socialista que hoy día nos parece tan lejana. En ese sentido, lo que queremos mostrar aquí es cómo desde esta distopía, porque la verdad que ustedes lo pueden ver ahí, ¿no?, en esta escenografía de la ciudad cosmopolita y espejada, ¿cierto? Es muy brutal. Esta distopía de los escombros, no igual grieta, no igual ruina, que es lo que vamos a ver, de escombros y grietas de la violencia, ¿cierto? Lo que busca es avanzar a través de las distintas prácticas. Quiero detenerme en tres prácticas, ¿no?, y tres gestiones que hacen estos gestores de la memoria, como dice Elizabeth Jelin,
para poder pasar desde esta distopía a una heterotopía de una materialidad restaurada. Voy a detenerme muy brevemente, una lámina solamente por cada uno de estos dispositivos, 3 dispositivos, el ejercicio y la búsqueda de la declaratoria patrimonial, monumental, el memorial y el museo, como 3 dispositivos del ejercicio de la memoria, que en realidad están absolutamente conectados a la topofilia, ¿no? Como dice Bachelard, al lugar donde fuimos felices, ¿no? En su poética del espacio, ¿cierto? La topofilia la define como ese lugar en el cual encontramos un sentido de felicidad última. ¿Pasamos a la próxima? Entonces voy a hablar de 2 retroexcavadoras o 2 momentos en que opera la retroexcavadora, tal cual, ¿no? No estoy hablando de metáfora, que eso es lo más dramático, sería muy interesante que yo estuviera hablando de metáforas, no. 2 retroexcavadoras que operaron y operan todavía, porque no es una lucha que haya terminado, en el despojo de la utopía socialista. La primera que ocurre en 1973, con el golpe del 11 de septiembre de 1973, que todavía nos acompaña, ¿no? En la cual la ciudad es devastada en términos de lo que pudo ser un cierto ideario respecto a una ciudad más justa, ¿no? O al derecho a la ciudad. Y 1997, que marca, yo diría, como el gran quiebre, no solamente para Villa Portales, ¿no? El gran quiebre que nos deja en evidencia que a pesar de la democracia, el neoliberalismo está presente en la manera de pensar nuestra ciudad. Esa foto ahí responde a eso, ¿no? Al momento en que el valor del suelo es tan grande, ¿no? Que es imposible pensar que ahí puedan habitar las clases populares. ¿Pasamos al otro? Al otro, eso. Miren qué belleza esta foto, fue facilitada por el arquitecto comunista y premio nacional Miguel Launer. Es una foto de un archivo de la CORMU, de la Corporación de Mejoramiento Urbano, que venía de los años 60 y que se termina el 11 de septiembre del 73, ¿no? De mejoramiento urbano, o sea, ya la MU, ¿no? Dice bastante de lo que era la posibilidad de pensar e idear la ciudad. Entonces, este programa, así se llamaba, ¿no? De la transición al socialismo de la Unidad Popular, 1970, son los 1000 días de Allende, 1970-1973, se pensaba como un programa en el cual el Estado era el principal constructor de vivienda y urbanización. Por lo tanto, era un desarrollo de la ciudad que tenía que ser homogéneo e inclusivo, rompiendo así los principios de la segregación social que nos han acompañado históricamente. Por lo tanto, vivienda y suelo no son mercancía, sino que son derechos que se garantizaban a toda la población. Y en ese sentido lo que hay que comprender es que el paisaje urbano, ¿cierto?, va a ser un paisaje en el cual se rompe la segregación ecológica y sobre todo se rompe la idea de la relegación de la clase trabajadora a los márgenes. La clase trabajadora tiene derecho a estar cerca de sus fuentes de trabajo. ¿Dónde están sus fuentes de trabajo? En los lugares donde están los ricos, ¿no?, históricamente. Entonces, bueno, el sueño de justicia social de la Revolución Socialista, ¿cierto?, se concreta en este ideario de una ciudadela porque participa de alguna manera del proyecto modernista de Le Corbusier, ¿cierto?, donde todos los servicios están, ¿cierto?, con la idea de la justicia social, todos los servicios están al alcance de la mano. ¿La otra lámina? Se ha dicho que, bueno, nuestro país es un país bastante traumatizado desde el 11 de septiembre del 73, pero uno de los hechos más traumáticos y más dolorosos, y que tal vez, no tal vez, o sea, que creo que lo sabemos, ¿no?, está a la base del estallido social que estamos teniendo en este momento, ¿cierto?, está en la implementación del modelo neoliberal y la liberalización del suelo urbano, es decir, es un ejercicio de limpieza, de erradicación de todo lo que oliera a clases populares, ¿cierto?, de aquellos lugares donde no merecían estar, es decir, donde merecían estar en los bordes. Entonces, la construcción de un cordón periférico, la erradicación de 30.000 familias fueron erradicadas en Chile a lugares periféricos. Y en ese sentido, Villa San Luis no escapa a eso. Por el contrario, había que limpiarlo, ¿no? El despojo, el desalojo y el despojo consiste en eso,
en la expulsión a los márgenes y la instalación de familias de militares en estas mismas viviendas que habían sido pensadas para la clase obrera. Lo interesante, lo terrible, ¿no? Más que interesante, lo terrible es que el año 97, o sea, cuando se dan cuenta los militares que está la democracia y que va a ser incómodo mantener esos suelos, son ellos mismos quienes van a vender estas viviendas que habían sido hechas con fondos estatales a las grandes inmobiliarias, las que ustedes están mirando ahí atrás, ¿no? A esas grandes corporaciones, ¿cierto? O sea, es un gran fraude al fisco y al Estado que se gesta en este lugar y que explica también, ¿cierto? Esto del agotamiento de nuestro estallido social tiene que ver con eso, con la corrupción sistemática, institucionalizada en tiempos incluso de democracia. ¿La otra? Entonces, voy a entrar en los tres dispositivos uno detrás de otro, ¿no? Una lámina por cada uno. Esta es una muy bonita foto. ¿Qué es lo que hacen los pobladores? La verdad es que los pobladores, y eso es súper importante entenderlo, a propósito, no puedo dejar de no hablar del estallido social, ¿no? Porque hoy día los pobladores están en la calle, ¿no? Están los nietos de los pobladores, pero estos pobladores permanecieron en silencio hasta el año 2015. Es mucho tiempo. Entre el 76, que son erradicados, y el 2015 no hablan, ¿no? Entonces, lo que ahí ocurre más bien es que el 2015 comienzan a... Habría que preguntarse bien por qué, pero ya habían empezado las primeras manifestaciones, en el 2011, a constituir un comité de Villa San Luis que gestiona la declaratoria patrimonial. Lo que ellos comienzan a pedir al Consejo de Monumentos Nacionales es que sean declarados patrimonio. Las inmobiliarias y el municipio, que es un municipio muy rico, con un alcalde de extrema derecha, o católica derecha, no sé, la UDI, ¿cierto? Es interesante porque lo que ellos le enrostran a los pobladores es el factor de ruina. Es decir, les dicen, ¿cómo quieren patrimonializar? ¿Cómo esto va a ser un patrimonio si es una ruina? Fíjense la paradoja, ¿no? Porque quienes ruinificaron las torres fueron ellos mismos, ¿no? Porque evidentemente ahí hay un tema como, Wildy lo dice muy bien, dice, hay una torsión del argumento, hay una dislocación y una torsión del argumento. Y nuevamente aparece el despojo como un botín, ¿no? Que va por la renta del suelo, evidentemente, y niega la posibilidad de su valor como lugar de memoria. Es decir, esta idea de... Y fíjense que eso mismo va a permitir que un tiempo después, muy luego, 2 años después, el monumento Consejo de Monumentos sí le reconoce la condición patrimonial, pero no va a ser en función de la ruina, sino que va a ser en función de el valor inmaterial. Y lo dice textual, que para los pobladores y en especial para el arquitecto Miguel Launer, esto va a ser importantísimo, se lo dice tal cual. Le dice, por los atributos inmateriales que están contenidos en la ruina, ¿no? Proyecto social, memoria de la familia, desalojo, y lo que es más importante, que marca un giro, la violación a los derechos humanos sistemático que ahí ocurrió. Nunca antes había pensado que las erradicaciones podían ser una violación a los derechos humanos. La segunda. Segundo dispositivo, ¿no? Que es uno de los dispositivos que más me fascina, porque en este contexto de progresiva demanda por ser reconocido como parte de patrimonio, digo yo, de lo que en la patria merece ser resguardado, ¿no? Y recordado, ¿no? Del patrimonio, ¿cierto? Ellos no cesaron, evidentemente, de pedir ayuda, pero aquí aparecen una serie de artistas que van a trabajar, que van a contribuir, esta es una acción performática, a restaurar, ¿no? El vínculo entre la memoria, el duelo a través del arte, ¿no? Memoria, arte y duelo, ¿no? Aquí los dispositivos visuales van a ser muchísimos, y son interesantes porque además son mujeres, o sea, son mujeres las pobladoras, fundamentalmente hay un solo hombre que acude al llamado de Janet Toro, que les voy a mostrar ahora, es el único que voy a describir porque me parece fascinante, pero son solo mujeres artistas, o sea, artistas mujeres, ¿no? Bueno, entonces aquí me parece interesante porque estas intervenciones artísticas
van a valerse del edificio derruido, o sea, hacen del edificio derruido no solo su escenografía, sino que también su posibilidad, ¿no? Su puesta en escena es mucho más, es el mensaje, ¿no? Opera y participa como parte del trauma, ¿no? Del despojo. Invita al duelo, pero el edificio va a ser integrado en esta performance. Y aquí lo que vamos a ver es que la representación de las emociones, la idea de la emoción y del dolor, es lo que se va a trabajar para poder permitir, provocar otras lecturas políticas. Entonces, la relación entre dolor, cuerpo, narrativa, ¿no? Una nueva narrativa donde lo que se busca más bien es superar, ¿no? Esta zona del trauma, ¿cierto? A través del trabajo corporal. Lo que ustedes están viendo ocurrió el 2019, y aquí la artista visual y performista Janet Toro invitó a las pobladoras, que son las mujeres que van quedando, los hombres mueren antes, que vivieron acá, a vestirse todas iguales y acudir. Fíjense cómo se visten. Es muy interesante porque se visten como se visten las mujeres solas, las mujeres que llevan historias de detenidos desaparecidos, de violación a sus derechos humanos. Camisa blanca, pantalón negro. Esas mujeres entonces llegan, van desde sus poblaciones, desde los márgenes, van a trabajar primero con Janet en términos de poder, dice ella, con algunos ejercicios respiratorios, poder mantenerse enteras, ¿no? Frente a la ruina, concentrarse, practicar el caminar, estar relajadas, ejercicios constitutivos del cuerpo, dice ella. Lo que ella hace es vestirse de militar, la artista, ¿no? Solo traje una foto, pero ella se viste de negro. Ella dice, quise que mi impronta fuera fascista. Pesca una tijera y empieza a recortar en las camisas en los pechos y en las camisas de estas mujeres, un cuadrado que representa la planta del despojo, la planta de sus departamentos, ¿no? Y comienza, las recorta y lo mete en su bolsillo. Ella se va guardando, ¿no? Las toma a las mujeres, les corta y luego un silencio, ¿no? Las deja solas ahí viviendo el despojo. Lo que ahí se va a producir, ¿cierto? Es un llanto, evidentemente, un dolor, ¿no? Una especie de exorcización de ese dolor. Las mujeres quedan mirando el suelo, un punto fijo de cuenta ella, porque dice, y es muy bonito como lo define, dice, es una piel arrancada de sus cuerpos, en plena calle donde se yergue el último de los edificios, solo queda ese edificio. Y la artista entonces completa esa incisión y las deja desnudas, ¿cierto? Frente a su edificio, las devuelve y lo miran. Arte y rito, ¿no? Me podría decir arte y rito, entonces, de manera que la memoria y el cuerpo hablan, ¿no? Las entrevistas que luego hemos podido ver y escuchar de las palabras es muy interesante porque ellas nunca habían llorado, dicen. Es la primera vez que lloran, ¿no? Lloran el despojo. Y es tal la liviandad que ellas sienten que deciden comenzar a trabajar performáticamente su dolor. No sé si ustedes conocen a Mon Laferte, pero Mon Laferte hace algo muy parecido cuando estalla, ¿no? Ella desnuda el pecho, ¿no? y escribe justamente su rabia, su dolor, su reivindicación. Bueno, es esto lo que se hace. ¿El otro? El tercer dispositivo, el tercero y el último, es la figura del museo, que es algo es interesante porque pasamos del patrimonio a la performance, a la expulsión del dolor. Estas mujeres hoy día siguen trabajando performance en sus propias poblaciones, muy bonito porque se sanan y regresan a su población a trabajar. Pero está la figura del museo. El museo, la verdad, es la figura en torno a la ruina más querida, ¿no? Por Miguel Launer, el arquitecto, que es muy importante en Chile, y lo que Yelin llama los gestores de la memoria. La pregunta es, ¿qué hacemos con estos dos, que podríamos llamarle, dos baches estéticos dentro del barrio, ¿no? Miguel Launer reacciona, no quiero ruinas, dice él, quiero restaurarlo, ¿no? Quiero restaurarlo, que con lo que queda, y
quiero, dice él, y los pobladores se le suman ciertamente, pero es sobre todo él, muy en la línea de Orhan Pamuk, ¿no? Del Museo de la Inocencia. Quiero recrear lo que era el habitar del poblador. Quiero llevar los objetos que ahí alguna vez estuvieron, ¿cierto? Y poder volver a revivir. Quiero contarles lo que fue la utopía socialista a las nuevas generaciones. Entonces, a propósito del Museo de la Inocencia de los Objetos, hay algo ahí como la idea de la rememoración a través de la objetualidad cotidiana, ¿no? Nuevamente ahí hay un ejercicio de topofilia. Esto hoy día está en pleno proceso. Se acepta la inmobiliaria finalmente aceptó, pero es interesante porque acepta exactamente 5 días después del estallido social. O sea, es el estallido social, ¿no? Es el terror, ¿no? Que finalmente el pueblo, ¿no? La clase popular, ¿cierto? Se toma las calles, que la inmobiliaria acepta detener la retroexcavadora, dejar estas dos ruinas y aceptar que hagan lo que ellos puedan. Más aún, acepta financiar el museo, lo que a mí me da mucho terror, pero bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Y termino con algo que quería Andrés. Andrés, la última lámina. Este es un trabajo que yo creo que, bueno, si estamos en público de antropólogos, sabemos que los antropólogos tenemos ese gustito por las derivas que nadie sabe bien por dónde van, ¿no? Pero quiero contarles que este ejercicio de hacer herbarios, porque hemos hecho herbarios en todas partes, todas las ruinas, ¿no? Nos permitieron trabajar con su vegetación, su naturaleza. Llegamos ahí en parte con esta discusión de esta falsa oposición entre naturaleza y cultura, pero sobre todo de descubrir que la ruina, este edificio, ¿no? Que está lleno de grietas y de capas y de corteza, ¿cierto? Habla también de naturaleza, ¿no? La naturaleza ruderal, la vegetación ruderal, aquello que a pesar de la hostilidad crece y aparece. La naturaleza aquí, en estos términos, la usamos también como registro de memoria. Nos preguntamos qué nos dice esta naturaleza. En parte, una primera entrada fue más bien en la línea de Gilles Clement, la noción de tercer paisaje, ¿cierto? Es evidente para quien camina por un espacio ruinoso que la ruina constituye un tercer paisaje. Un tercer paisaje que increpa, que distorsiona el paisaje urbano disciplinado, cultivado del jardín, ¿no? Del jardín muchas veces a la usanza europea. Lo ruderal, por en cambio, nos remite a una cantidad de vegetación que está mucho más cercana del campo, de lo rural, ¿no? Que de lo urbano y disciplinado. ¿Qué encontramos en Villa San Luis? Encontramos dos tipos de vegetación. Una vegetación, esto lo estamos haciendo con Margarita Reyes, que es botanista, una vegetación que habla de domesticación en términos de árboles frutales, una gran cantidad de plantas frutales y ornamentales también, que solo se encuentran en aquellas ruinas donde alguien ha habitado, ¿no? Donde hay familias que han estado cuidándolas. Pero también encontramos un segundo tipo de planta, que es la que está acá, ¿no? Que nos habla de algo que Margarita le llama el huerto fantasmagórico. Un huerto, una gran cantidad de plantas que en el mundo rural sí son consumidas, ¿no? Y que en la ciudad son olvidadas, ¿no? Y que por distintas razones, por la migración campo-ciudad, ¿cierto? Son olvidadas y también desechadas como posibles de ser consumidas. Entonces, el tercer paisaje, por una parte, ¿no? Que increpa, que molesta este mundo cosmopolita de las grandes corporaciones internacionales con sus jardines impecables, donde el cemento prima y el árbol, ¿cierto?, tallado. Hay un tercer paisaje que irrumpe, ¿no? Que molesta, que crece temporalmente. Y por otra parte hay un jardín ruderal que permanece, que nos habla de un modo de habitar de una clase obrera que ha olvidado sus raíces campesinas, por cierto, y que sin embargo ahí está, ¿no? Como testigo y testimonio
de esa historia. Bien, dejo ahora a Andrés para que les explique lo del Bronx. Les explico, claro. No, pues es que escuchándote creo que hay que devolverse un poco a la primera diapositiva para que ustedes entiendan un poco la intención de abrir con esta lámina. Esa planta se llama suelda con suelda. Después descubrimos que en Chile también está, ¿no? Y es una planta recogida en el Bronx, porque también hicimos un herbario, ¿no? Y nos encontramos varias cosas interesantes. Una, ahí emergieron varias plantas medicinales. Esta es una medicinal, ¿no? La suelda con suelda se usa en botánica popular para soldar huesos rotos, por eso se llama suelda. Tiene otros usos también, ¿no? Pero ella ayuda a recomponer los tejidos, ¿no? Quebrados. Y encontramos también otras plantas medicinales, incluyendo cannabis, y también lo que estaba diciendo Francisca hace un momento, ¿no? Plantas que solo aparecen en sitios que han sido, ¿no?, habitados, domesticados, digamos así. Y por otro lado, esas otras silvestres como el diente de león, que emergen en cualquier grieta, en cualquier humedad, en cualquier punto del espacio urbano donde la naturaleza, digamos, se impone, ¿no? Y muestra obviamente que no existe tal separación con la cultura, sino que hay un continuo ecológico. Entonces es muy bonito también pensarlo en términos, ¿no?, de esas plantas que nacieron allí, supuestamente, y sobre todo en el Bronx, pues eso es absolutamente más explícito en un lugar que para muchas personas no era un lugar apto para la vida, que es en últimas lo que significa el término ruderal, ¿no? Esta foto de acá es del Bronx también, ¿no? Salieron varias. Estamos en la sistematización y en el estudio de esa vegetación que salió de allí, que es uno de los desdoblamientos, digamos, de este trabajo. Aquí les quería mostrar un poco, espero que funcione, nunca funciona, siempre lo traigo. Esto es un video que muestra el derrumbe, ¿no?, de la última casa de la llamada calle del Bronx. Vamos a ver si ahora me funciona, porque no sé, siempre lo pongo y nunca sirve. Y es una pena, me quedo con las ganas. Muchas gracias. Aquí está otra vez de nuevo. Entonces, bueno, esta toma la pudimos hacer el año pasado, ¿no? Cuando se destruyó la penúltima casa, en realidad no es la última, ya les voy a contar cuál es la última. La retroexcavadora que Francisca nombró está aquí absolutamente presente, ¿no? Y además está en la entrada, ¿no? Esta era una de las entradas principales, que tenía un gran letrero que decía Cristo te ama, y sobre la cual un artista francés hizo esta intervención de arte urbano. En esa casa, precisamente, justo la que está al lado, estuvimos trabajando durante el año pasado, una buena parte del año pasado, pues, con un grupo de personas haciendo un trabajo de curaduría comunitaria que ahora les voy a mostrar. Entonces, bueno, de todas formas es importante contar un poquito de historia, no me voy a detener mucho acá, acerca de, pues, lo que es la calle para quienes no la conocen, ¿no?, quienes no conocían el barrio. Esto está en el voto nacional, está en el corazón de Bogotá, en pleno centro, a muy pocas cuadras también de el centro, digamos, del poder político, y también del centro histórico. Fue un barrio, realmente eran pocas cuadras, los habitantes le llamaban la L porque realmente eran dos grandes manzanas, ¿no? Entonces la L habla de la estructura, digamos, perpendicular donde se encontraban sus principales calles. Aquí ya, esto es después de que empezó a ser demolido el sitio, fue desalojado, removida la población en mayo del 2016 a través de un gran operativo policíaco que tuvo una inmensa difusión en medios de comunicación, y ahí fueron sacados, pues, varios cientos de habitantes de calle, pero también de otros habitantes. Es decir, las plantas que nacieron allí también nos hablan de las familias que vivían, de los alimentos que todo el tiempo se cocinaban en esas calles, obviamente también de todo el tráfico de drogas, porque fue el lugar o el mayor expendio y también el mayor centro de consumo de drogas de Bogotá, y yo diría que del país durante mucho tiempo, más que todo en los primeros años del siglo XXI, después de la desaparición de la antigua calle del Cartucho.
Entonces, hay algo importante y es que algo que ayudó de alguna manera a generar, ¿no?, un clima en la opinión pública para que el Bronx hubiese sido desalojado y posteriormente destruido, fue algo que la antropóloga Carolina Pavón llama las narrativas del desprecio. Es decir, toda una configuración discursiva, ¿no?, que justificaba la intervención y que a todas luces presentaba el lugar como el infierno, y esa palabra era repetida reiteradamente en medios de comunicación, en crónicas que se hacían, y eso de alguna manera pues generó una cosa bastante impactante en términos de la representación social que existía sobre el sitio, pues para la mayoría de los habitantes de la ciudad. Sin embargo, no era así para todo el mundo. En primer lugar, porque era el único sitio totalmente abierto donde se podía usar drogas con total libertad, ¿no? En medio de la represión de lo que significa o lo que ha significado la guerra contra las drogas en Colombia, y sobre todo en el tema de consumo. Porque a veces solo observamos el tema de las drogas desde la óptica del narcotráfico, y desde la óptica del consumo podemos aprender muchísimas cosas sobre los impactos, digamos, complejos, nocivos, difíciles que han tenido estas políticas que son transnacionales en la configuración de espacios urbanos como este. Pero resulta que para la gente que allí habitaba, o para quienes permanecían mucho tiempo allí, el sitio significaba muchas cosas. Una de esas cosas la usaban la palabra pedazo para referirse a eso, ¿no? Y realmente la manera en que lo recuerdan pues es ambigua. Por un lado está, por supuesto, un sitio pues dominado, digamos, configurado por la violencia, donde hay unas jerarquías, unas relaciones sociales bastante fuertes en términos de quién gobernaba el lugar y cómo el lugar funcionaba con una serie de reglas diferentes al del resto de la ciudad. Sin embargo, esa diferencia no significaba una desconexión, ¿no? Esto no era una burbuja del resto de Bogotá, sino obviamente funcionaba porque estaba totalmente conectado y era funcional, ¿no?, a todo, digamos, el entramado político y económico de la ciudad. Entonces, para la gente que esto significaba el pedazo, pues significaba el pedazo por muchas razones, porque allí se podía alimentar, se encontraba, ¿no?, el plato de comida más barato, ¿no?, de toda la ciudad, porque además se podía estar con cierta tranquilidad porque había una seguridad privada, ¿no?, que garantizaba que quien tuviera dinero podía usar drogas y estar allí cuando quisiera. Esta foto es de una de las principales ollas o expendios que se llamaba Millos, ¿no? Tenían nombres de equipos de fútbol, algunos de ellos. Y la gente que vivió allí, ¿no?, con los que empezamos a trabajar en el Museo Nacional más o menos desde el año 2017, muchos jóvenes que salieron de allí, narraban siempre unos vínculos afectivos, ¿no?, con ese lugar, una topofilia realmente, que de alguna manera constituye un discurso bastante diferente al de las narrativas del desprecio, aunque, como lo vamos a ver un poco más adelante, también es un tipo de lazo, un tipo de vínculo que está relacionado con el miedo. Entonces, ahora voy a leer algunas apartes del trabajo, y aquí me interesa conectar arte, droga y memoria, ¿no? Acá lo que tenemos no es necesariamente unos dispositivos tan concretos como en el caso pasado, donde tenemos como 3 maneras, ¿no?, de generar intervenciones estéticas y políticas más o menos alineadas, sino que lo que tenemos más es una deriva, ¿no?, de los exhabitantes, y que muestra cómo en medio de un lugar, entre comillas, no apto para la vida, se generaban lazos muy intensos entre las personas y el lugar, y también unas relaciones mediadas por el arte y por las drogas, que de alguna manera la invitación es a observarlas desde ángulos no estigmatizantes. Entonces, pues los integrantes de este colectivo, estos chicos que les gusta el hip hop, conformaron un colectivo que se llama Free Soul, y ellos se conocieron en el año 2008 cuando eran adolescentes y el destino los llevó a vivir en el Bronx, o la L, como ellos llaman, o el pedazo. En el 2010, ellos se emocionaron con la idea de hacer música, y esto es interesante porque existían festivales de arte callejero dentro del Bronx, organizados por diferentes artistas y agrupaciones, que de alguna manera tenían que hacerse y se hacían con autorización de las personas que mandaban allí, ¿no?, el tráfico, digamos, organizado, pero que fueron muy importantes porque de alguna manera nos ayudan a pensar, ¿no?,
que siempre, ¿no? Hubo arte, siempre hubo hip hop, siempre hubo expresión, una expresión para contar situaciones difíciles, pero también para construir una narrativa de autoidentificación. Eh, entonces, bueno, ellos empezaron como en el 2011 ya de manera espontánea a participar en diferentes intervenciones culturales, inclusive en un escenario bastante ambiguo y complejo, porque algunos de ellos terminaron siendo patrocinados también por la alcaldía de Bogotá, y sobre todo después de la alcaldía de Gustavo Petro, ¿no? Donde se lograron una serie de intervenciones en donde era posible entablar una serie de diálogos con las personas que controlaban ese territorio. Y una de las cosas que se planteaban era que en esa alcaldía se podía generar una especie de barrio dedicado a la reducción de daño, dedicado a generar estrategias de atención diferentes al prohibicionismo y a la persecución de los usuarios de drogas, pero pues eso, digamos, nunca cuajó, tuvo muchísimas críticas, nunca estuvo bien planeado y realmente nunca se pudo llevar a cabo. Lo que pasa es que en la siguiente administración, cuando vuelve Peñalosa al poder, lo que hace él es nombrar un secretario de Seguridad Pública, y entonces traslada el foco. El foco aquí ya no va a ser más, digamos, de salud pública, sino el foco para trabajar en el Bronx va a ser el foco de la recuperación urbana de un territorio, y sobre todo de la seguridad. La seguridad va a ser el principal argumento. Esa idea de que arrasando, ¿no?, un espacio marginalizado se recupera la seguridad. No importa, digamos, si ese operativo de desalojo del Bronx fue fructífero en términos, por ejemplo, de capturas o de poder dominar de alguna manera las organizaciones dedicadas al tráfico. Eso fue pues, un argumento inicial. Pero después, ¿no?, cuando después se dio todo el operativo, que realmente muy pocas personas fueron detenidas, y lo que pasa además es que mandan a los habitantes de calle para distintas ciudades, inclusive muchos terminan refugiándose en el caño de la avenida Sexta y allí sube el nivel del agua y varias gente muere ahogada, y ahora tenemos una ciudad pues absolutamente, sobre todo en la parte céntrica, pues con muchos habitantes de calle, ¿no?, y otros yéndose para el occidente, para la periferia, para Kennedy, para el Amparo y todo el sector de Patio Bonito. Entonces, estos son como efectos de todo ese trabajo, de toda esa política, de toda esa manera, esa racionalidad, esa forma de pensar cuál sería la mejor intervención. Pero allí, desde siempre, ¿no?, hubo arte y hubo memoria y también, pues, drogas con diferentes efectos. Entonces, esta es una de las canciones de ellos que se llama Nosotros Somos, que narra un poco, ¿no?, esas relaciones complejas, ¿no?, de amor y odio con el territorio. Dentro de la L emergieron varias prácticas artísticas y creativas relacionadas principalmente con graffiti, danza y rap, los tres elementos que constituyen la llamada cultura hip hop. Ese impulso creativo que recibía en medio de las condiciones agrestes de la vida en La Hoya fue precisamente el aliciente para salir a buscar refugio en una institución de protección después del desalojo. Y entonces estos chicos se fueron a una de las casas del IPRON, que es la institución, digamos, de protección de la alcaldía de Bogotá. Y allí pues empezaron todo un trabajo con una educadora comunitaria, con Susana Ferguson, de reducción de daño para disminuir, digamos, las consecuencias nocivas del consumo de drogas, pero también de poder generar algo que ellos querían hacer, que era investigar qué había pasado con sus compañeros. Y saber un poco, bueno, para dónde iba el pedazo. Ellos tenían esa inquietud, siempre la tuvieron, siempre fueron muy críticos, ¿no? Y lo son aún más hoy todavía. Entonces se concursaron a una beca de IDARTES, la ganaron, y allí entonces empezaron a construir unos videoclips y a componer diferentes temas que hablaban de esa experiencia de desalojo, pero que hablaban desde distintos ángulos, mostraban las luces y las sombras, mostraban que allí había espiritualidad, que allí había cierta camaradería, que había también violencia, por supuesto, que había deterioro, ¿no?, humano, pero también era un lugar donde no eran discriminados por ser consumidores ni habitantes de calle. Entonces, una complejidad inmensa, ¿no? Una de las cosas que empezaron a hacer, digamos, para construir esos videoclips fue hacer una cartografía. Pero cuando fueron a hacer la cartografía, los edificios estaban siendo demolidos y los recorridos no pudieron ser realizados. Entonces ellos empezaron a hacer una maqueta
un modelo a escala y en el cual participaron más o menos 120 jóvenes que vivieron en el Bronx, en una de las casas del Librón que se llama La Rioja. Y ahí empezaron a hacer esto con materiales reciclados. Es un ensamblaje de materiales que dieron vida, ¿no?, al antiguo Bronx, a la L, como ellos lo llamaban. Y una de las cosas más, digamos, impactantes de todo este trabajo, tengo que decirlo, fue rememorar lo que significaba consumir bazuco, ¿no? Que es pues, pasta básica de coca adulterada. Y sobre todo las narrativas que empiezan ellos a manifestar relacionadas con el territorio, con los vínculos, con los afectos y con las drogas. Las emociones y sensaciones desencadenadas por el bazuco, que en la calle le dicen el susto además. Miren toda esta cuestión, por eso decía que aquí también hay, digamos, un campo semántico relacionado con el miedo. Por el lado de las narrativas, digamos, del desprecio también, porque son los habitantes de calle como ese ser, ¿no?, que de alguna manera materializa o significa ¿no?, el miedo en las grandes ciudades. Pero por el otro lado también están las propias drogas, ¿no? Y los efectos y la manera en que es llamado el bazuco en la calle. Sin embargo, generalmente cuando se habla de bazuco, las explicaciones son muy superficiales y ahora les cuento por qué. Porque se acude, digámoslo así, al sentido común e inmediatamente se ve como una cuestión absolutamente negativa. Y el asunto es que tiene diferentes usos y ciertamente es funcional y sirve para evitar la calle. Los jóvenes dijeron, por ejemplo, cuando estaban ensamblando la maqueta, que el viaje de bazuco se siente como el rugido del pánico en la sangre y que sus efectos en el cuerpo tienen que ver con la paranoia, porque el susto implica sentirse perseguido y murmurado, una sensación que ayuda a sobrevivir en la calle, pues la persona se torna más desconfiada y perspicaz, y esto es bueno. El susto se relaciona además con el hecho de despertar los miedos, un estado análogo al reconocimiento de la fragilidad y con agudizar los sentidos hasta ser capaz de, como ellos dicen, percibir el aleteo de las mariposas, los avisos del campanero, que es el que cuida la olla, o las incursiones del policía o las ofensas de los transeúntes. En las narrativas de esos jóvenes apareció con frecuencia la idea según la cual la potencia adictiva del bazuco proviene de una ausencia, que ellos llaman amure. Con eso un estado emocional, aparece un síntoma caracterizado por fuertes dolores abdominales denominado el cólico. Es por eso que el bazuco, además de ser un bien de intercambio y consumo, era un mediador, en el sentido que podemos entenderlo como un actante que configuraba y transformaba modos de conocer, sentir, reaccionar y pensar. Por eso en la L el bazuco condicionaba los roles sociales entre los habitantes de calle, pues una persona que no controla el efecto de la sustancia, ¿no?, y que entraba con facilidad en el pánico, perdía el respeto de sus pares. Ahora, claro, ellos empiezan, ¿no?, y eso es, esa manera de llamarlo, de llamar al bazuco genera inclusive algunos problemas. Generó un problema en uno, específicamente en uno de los chicos que estaba trabajando en la reconstrucción del modelo de escala y tuvo que salir de ese proceso porque, como él decía, le despertó, ¿no?, sus demonios y su paranoia y entró en un proceso complejo, ¿no?, psicológico. Mientras que para los otros, para la mayoría, el ensamblaje de la maqueta fue un proceso de liberación, porque ciertamente ellos no habían sido escuchados, ¿no? Habían sido sacados por la administración pública, puestos en instituciones de protección, pues algunos fueron también porque querían y porque obviamente allí tienen pues alimentación, techo, etcétera, y ropa. Pero el asunto es que construyendo, ¿no?, la maqueta pudieron verbalizar un montón, ¿no?, de experiencias dolorosas y compartirlas también con otras personas que no entendían lo que era eso que ellos llaman, y ellos usan estas palabras, un mundo dentro de otro mundo. Los grafitis, huellas materiales de los festivales de arte callejero y la demarcación simbólica del espacio fueron reproducidos por los mismos artistas que una vez pintaron los muros del Bronx. Hojas de acetato hicieron las veces de techo, exponiendo las situaciones que ocurrían en el anonimato de estas cuadras, más allá de los ladrillos, tejas y cortinas deshilachadas dispuestos para separar la intimidad de la vida cotidiana. La historia, como plantea Desertó, comienza con los pasos y los autores de la maqueta parecen haber seguido esa máxima. Una lámina de madera con recubrimiento de cemento sirvió para situar las derivas trazadas cotidianamente al atravesar el pedazo, imprimiendo las marcas materiales y simbólicas que circulaban en el espacio.
Primero delinearon las calles y le dieron textura de asfalto. Luego montaron los predios y trazaron con sumo cuidado los itinerarios y trayectorias de sus socios. Así aparecieron el campanero, los sayas, los zorros, la basura, las rocolas, los cuadros de alquiler, los cuartos de alquiler, los billares, las taquillas y los banderines de colores usados para evitar que el espacio fuese observado desde el aire. Esta pieza de construcción colectiva, con sus interferencias y reapropiaciones, olvidos y ficciones, no deja de ser un potente objeto testimonial y un claro ejemplo de una trama de actantes que incluye afectos, emociones y sentires que se teje en y a través del territorio, o para ser más precisos, un vínculo topofílico. Un museo en las ruinas de la heterotopía, ¿no? En el primer caso es un caso de utopía y este es un caso heterotópico. Con todo, digamos, que puede ser pensado con todo el instrumental teórico Foucaultiano, ¿no? Del sistema de esclusas de entrada, salida, es semipermeable, pero además planteaba un espacio social y simbólico donde se alteraban, ¿no?, jerarquías y relaciones sociales que eran, digamos, la normalidad por fuera de este espacio, ¿no?, heterotópico, sin que eso signifique que era, como decía antes, una burbuja separada del resto. Entonces, gracias al vínculo que hicimos, ¿no?, con el museo, después se creó una nueva versión de esa maqueta y la instalamos en una de las salas permanentes del Museo Nacional para hablar precisamente de estos temas. Eso no hacía parte jamás, ¿no?, de las narrativas del museo, y ahora pues hay con qué, ¿no?, trabajarlo, y además algunos de ellos se convirtieron en mediadores y aprendieron a hablar con los públicos y también a construir diferentes tipos de narrativas dependiendo del tipo de visitante, hablar con niños, con extranjeros y contar esa historia. Ciertamente eso tuvo unos efectos que podríamos llamar, ¿no?, terapéuticos de alguna manera, pero sobre todo de inclusión social. Los autores de la pieza recrearon el espacio vivido y querido de la L, haciendo de esta cartografía multidimensional una herramienta contra la memoria institucionalizada que instala el olvido sistemático de las heterotopías. Durante el proceso curatorial, los chicos del colectivo ellos se fueron consolidando como un grupo de creación cultural y ahora son independientes. Investigación y la acción que promueve procesos de inclusión social y reducción de daños. A inicios del 19, el museo, el IDIPRON y el colectivo fueron invitados por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, que es la institución, digamos, del distrito encargada de construir un distrito creativo en el antiguo Bronx, ¿no?, después de la demolición, y construir además allí lo que ellos llamaban un museo. Ha sido un proceso pues bastante interesante, ¿no? Participar en este proceso fue un asunto complejo de todas formas para ellos, ¿no? Pues siempre han sido muy críticos, ¿no? Se trataba de la misma alcaldía, ¿no?, aunque fuera otro gobierno, ellos lo ven como lo mismo, que los expulsó del Bronx en el año 2016 y que había invertido una enorme cantidad de recursos para transformar las ruinas de la antigua olla en un distrito creativo, en el más grande de Colombia. No obstante, las directivas de la fuga le dieron al museo una total autonomía para la construcción del guión de lo que sería ese futuro espacio de memoria, ¿no? Después fue contextualizado como un colaboratorio y no como un museo. Y los miembros del colectivo entraron a ser parte del equipo curatorial. Y así ya surgió este proyecto, ¿no?, de la construcción de este espacio que se llama La Esquina Redonda, en el último edificio que quedó en pie en la antigua calle del Bronx. En la segunda mitad de 2019, los jóvenes y el equipo curatorial obtuvieron los permisos para entrar e instalarse en una de las casas que aún no había sido demolida por la empresa de renovación urbana, justo a la entrada de la antigua L, que fue la casa que vimos derrumbarse al principio. Allí fueron realizadas diferentes prácticas artísticas y de memoria, se promovieron visitas guiadas a las ruinas del Bronx, se hicieron conciertos de hip hop para intentar recuperar los festivales de arte callejero que se realizaban en el pedazo, se dictaron talleres de historia local, bueno, etc. Este ha sido el punto culminante, ¿no?, hasta ahora, de la circulación social y espacial de los jóvenes del colectivo Free Soul. El proyecto de renovación urbana del antiguo Bronx, aunque incorpora una avasalladora lógica de gentrificación, ha traído a un grupo de exhabitantes del barrio de vuelta. Solo el tiempo y la necesaria distancia histórica podrán decir que tanto se incluyeron a las poblaciones marginalizadas del centro de Bogotá en el nuevo distrito creativo, qué tanta participación tuvieron los vecinos y comerciantes que aún quedan, ¿no?, en las calles aledañas a la antigua olla, qué tipo de narrativa se construyó en la esquina redonda y en qué medida los vínculos topofílicos de los habitantes de la L se tomaron como parte de la memoria colectiva o se tornarán parte de la memoria colectiva de Bogotá y del centro.
El campo de la producción artística y cultural resultó fructífero para impulsar cambios en diferentes escalas. Para los jóvenes significó hallar un espacio de interlocución válido donde situar sus puntos de vista y compartir sus memorias y emociones, poner el sufrimiento en palabras y símbolos que propician empatía. De igual manera, la agencia de estos jóvenes permitió incluir una perspectiva diferente a las narrativas del desprecio y al prohibicionismo dentro del relato de construcción de nación materializado en los guiones del Museo Nacional. Una narrativa sobre el desalojo y la vulnerabilidad de los habitantes de calle, sobre el lugar del miedo en la vida callejera, sobre el papel del arte y las emociones en los procesos de recomposición de personas afectadas por la violencia y sobre la necesidad de crear con las comunidades espacios de resistencia y memoria. La Free Soul regresó a las ruinas de la L, pero como ellos mismos dicen, se trató de un volver diferente. Su último tema, Vehículo del Tiempo, habla precisamente de este proceso y de las transformaciones históricas de la vida callejera en Bogotá, tema central del guión de la exposición inaugural de la Esquina Redonda. Ahora les voy a poner solo un fragmento muy corto de esta última canción. Dale un segundo. Respirar, el tiempo va, cuántas historias se recogen en la ciudad. No hay que olvidar, memorias dan esa certeza de lo que pudo pasar. Es continuar, poder plasmar la esencia misma de los siglos hizo andar. A recordar, puedo invocar la voz de aquellos los que quisieron callar. Un nuevo siglo, un capítulo más great. Es un rito a la memoria, Jesús y Lucifer. Evidencias son notorias y las quieren esconder. Si el de lado nota fobia que podemos pretender. La noción de que el destino hoy dependa del ayer. Avenidas y caminos, las historias del andén. El mendigo lo más fino y se deleita con placer. El pesar su gran amigo y la mentira su mujer. Los desmanes son infames, intereses estatales. Cuánto tienes, cuánto vales, sean humanos o animal. Alto impuesto de prediales, si no vendes ya lo sabes. No se sabe cómo acabe, cómo, cuándo ni con cuáles. Se fecunda un gran distrito que la memoria convierte. Cuántos mitos y leyendas lo lanzaron a la suerte. Pica ruidos del pedazo que al dolor lo hacía inerte. Huele sangre de la lona para el caño de la muerte. Bueno, eso es solo un fragmento como para que ustedes vean, aprecien el tipo de trabajo. Entonces, bueno, yo dejo acá para que Francisca nos dé las palabras de cierre que ayudarían de alguna manera, ¿no?, a vincular estas dos experiencias, ¿no?, estos dos tipos de relaciones intensas, ¿no?, con las ruinas. Dale. Sí, bueno, como estamos pasados solamente 4 puntos pasados del tiempo, lo primero que me parece que es importante destacar es que finalmente los dos casos nos muestran que las ruinas son por definición desplazamiento, desestabilización, fricción, y también nos muestran que la agencia de las materialidades, ¿no?, de estas materialidades que ustedes están viendo acá, ¿no?, radica fundamentalmente en esta carga emotiva de que hemos querido darles cuenta, y también en su potencial para desencadenar procesos creativos y reivindicaciones políticas asociadas a la memoria. Me parece que esa es una primera síntesis que uno podría decir, es decir, compartiendo, ¿cierto?, el carácter de desestabilización y fricción, ambos espacios, ¿cierto?, han sido capaces, en términos de sus materialidades y de quienes los han habitado, de desencadenar procesos creativos y reivindicaciones políticas asociadas a la memoria. Un segundo punto que parece importante y que aparece también en los dos, es que las memorias y las emociones parecieran permanecer siempre anclados a los lugares. A los lugares se regresa una y otra vez. Y en ese sentido, repensar el espacio, explorar las implicaciones emotivas, políticas y conceptuales de un mundo ruinoso y de estos lugares que históricamente han sido negados, ¿cierto?, se ha transformado también en la tarea de los habitantes y de los gestores de la memoria de estos dos barrios latinoamericanos. Una tercera, podemos pasar a la otra lámina. Tercer aspecto que parece importante en los dos casos, a pesar de las diferencias en términos de las experiencias artísticas y de las experiencias de memoria en ambas ruinas,
los dos tienen en común, tanto el Bronx como Villa San Luis, su capacidad de acompañar los procesos de duelo. El arte tiene esa capacidad de acompañar los procesos de duelo, el dolor de las víctimas. En ambos casos, el arte los ha ayudado a recomponerse como seres emocionales y sobre todo, en ambos casos, ha permitido contribuir a la expresión manifiesta y compartida de la experiencia. La eficacia de los actos artísticos, también performativos, pareciera no estar tanto en su capacidad de representar, de reclamar, de denunciar lo que ahí está ocurriendo, sino en la apuesta por las sinergias, las intersubjetividades que van a estimular, ¿no?, los vínculos emotivos entre quienes algún día habitaron. Y finalmente, para terminar, y abrir ahí el debate, lo que nos queda claro también es que para adentrarse en lo que hemos llamado memorias marginales, ¿no?, memorias subalternas, lo que parece central, ¿cierto?, poder trabajar con ella, primero es una tarea de largo aliento, una tarea de altos y bajos, pero sobre todo reconocer esas emociones que son el fundamento de la memoria, exige antes que nada el reconocimiento de su relevancia en la construcción de un espacio común de entendimiento frente al pasado conflictivo. Sin entrar, ¿no?, en estos lugares, muchas veces distópicos, heterotópicos, que alguna vez fueron utópicos, ¿no? No hay manera de abordar, ni de sanar, ni de hacer el duelo respecto a las experiencias que ahí se vivieron. En ese sentido, la experiencia de la topofilia de la ciudad, ¿cierto?, pasa por entrar y mirar de frente estos espacios ruinosos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisca, muchas gracias, Andrés. Damos paso a las preguntas. Entonces, adelante, los participantes. Bueno, yo voy a comenzar con la pregunta. Pues es un tema que me encanta, que lo he trabajado también pues en unos proyectos y creo que, o sea, es como mi interpretación, ¿no?, como la aproximación de ustedes a la memoria, como esa metáfora de la ruina, ¿no? La ruina como una memoria que no pretenden reconstruir, ¿sí?, sino precisamente me da la impresión como dejar hablar a la ruina, ¿no? Entonces, la ruina como esa memoria igual que no está muerta, sino al contrario, o sea, me encantó y pues una de las, digamos, de los puntos que quiero es como lo de los herbarios, que también sí nos podrían contar un poco más de este proyecto. O sea, entiendo que fue saliendo en medio del proyecto, ¿no? O sea, como que surgió, pero bueno, me interesaría un poco que nos contaran más por ahí. Pero entonces esto de acercarse a las ruinas desde las plantas, ¿sí?, desde la vida que sigue surgiendo ahí, ¿no? Se sigue creando vida, se sigue reproduciendo y creo que es una aproximación bastante, digamos, como particular, sea la memoria que se sale de la narración, también ahí, ¿no? Entonces, digamos, o sea, que es mi interpretación, ¿no? Como estoy interpretando el trabajo de ustedes, ¿no? Como esa aproximación hacia la memoria y la ruina como esta metáfora, ¿no? Como la metáfora de la memoria, es también alejarse de la memoria como narración, ¿no? Entonces, no sé, como investigadores, como artistas, ustedes esa era una aproximación de no era recolectar testimonios, no era reconstruir, pues en la reconstrucción de lo que había pasado ahí de la memoria, sino una aproximación mucho más sensorial, ¿no? Como más sensorial, más afectiva, emocional, que claramente pues cuestiona, o sea, no solo cuestiona, sino pues saca a la memoria el testimonio de la narración, ¿no? O sea, la desplaza no es solo lo que la gente cuenta, dice o recuerda, digamos a nivel narrativo, sino pues me gustaría que nos contaran cómo fue, ¿sí? O sea, como investigadores, esa aproximación, ¿no? O sea, porque tampoco es tan fácil, no sé, aproximarse a lo no dicho, a los silencios, digamos, en el caso de Andrés, en el del Bronx, pues aproximarse, digamos,
a esas memorias que no se pueden entender sin, o sea, y a esos cuerpos que no se pueden entender sin las drogas, ¿no? O sea, es como a nivel también sensorial, es una forma de estar y de ser en la ciudad, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay muchísimo, como a nivel metodológico, creo que también es un reto, ¿no? Entonces, bueno, por ahí les dejo. Sí, ¿puedo compartir la pantalla un momento para mostrar el origen del cómo llegamos al tema de los herbarios a trabajar? ¿Ahí puedo compartir? Sí. Sí. Me parece, bueno, esta foto y como varias otras me parecen importantes para explicar. Llegamos a los herbarios de una manera bastante más desde la palabra que desde el silencio. Fue a través de una conversación con agentes del patrimonio y su obsesión por contarnos cómo ellos buscaban, a través de ácido, mantener a raya, mantener en un límite la vegetación ruderal que se imponía en aquellas ruinas que se consideraban patrimonio. Era tal el nivel de detalle, ¿no?, para poder mostrarnos cómo las ruinas, ¿cierto?, permanentemente desobedecían el mandato patrimonial de los restauradores, que nos empezó a parecer fascinante, ¿no?, los relatos en torno a cómo matar la naturaleza. Y de ahí empezamos, bueno, a entrar ya más conceptualmente, ¿no?, en esta oposición, porque claramente era una guerra, ¿no?, desatada entre el ejercicio patrimonial y la naturaleza. En el trabajo que ahí invitamos a una botanista, ella tenía esta capacidad de lanzarnos al suelo. Esto que están viendo ustedes fue un ejercicio incluso fotográfico muy complejo con el fotógrafo del proyecto, que es un gran fotógrafo. Ella nos obligaba a lanzarnos al suelo para poder observar desde abajo, a ras de suelo, la vegetación. Y nos permitió comprender que dentro de la naturaleza hay también una geometría, ¿no? Es decir, lo ruderal tiene que ver justamente con la capacidad de aprovechar los intersticios, miren eso, ¿no? Y comenzamos a entender que había un lenguaje propio a la vegetación ruderal, que ha sido muy estudiada por los botanistas, que el lenguaje patrimonialista no escucha, ni siquiera son capaces de percibirlo, ¿no? Cuando mostrábamos esta foto, más bien permitía, a ellos los leían como un asunto de, bueno, no hemos usado bien los ácidos, ¿no? Luego, buscando bibliografía, Gilles Clement nos pareció muy importante porque trabaja esta vegetación ruderal como la figura del tercer paisaje. El tercer paisaje en el sentido, ¿cierto?, de esa revuelta permanente, ¿no?, de la naturaleza por imponerse y por marcar territorio, a pesar de la voluntad del ser humano de aplastarla. Y bueno, la riqueza, los herbarios permitieron, y eso lo va a contar mejor para el Bronx, ¿cierto?, Andrés, permitió ver la diversidad ecológica, la diversidad de especies que todavía logran resistir en la ciudad, justamente gracias a estos tercer paisajes o estos espacios de vegetación. Solamente una última cosa en términos antropológicos que me parece importante. Miren acá cómo aparecen, ¿no?, por todos lados. Surgió la vegetación ornamental en el sentido de aquella que tiene que ver, conmemorativa, perdón, ¿no?, que es toda la vegetación puesta sobre la ruina, que es la flor plástica, ¿no?, en torno al Cristo, en torno a las cruces. Esto está, no, perdón, esto no, pero por aquí debería estar, pero bueno, hay una serie de otra vegetación, que es la vegetación construida por el ser humano, por los devotos, que se va instalando siempre y colocando. Mira, aquí están las estaciones, que es posible leerlas también, ¿no?, en torno a los templos. Andrés, no sé si quieres contar lo de tu suelda, que fue... La suelda, sí, tal vez comentar un poquito sobre el proceso de elaboración del herbario, ¿no? Porque nosotros, o sea, Francisca llegó con la idea, ¿no? Ya lo habían empezado a hacer en Santiago y estudiando diferentes tipos de ruinas, ¿no? Unas ruinas que eran una basílica abandonada, otras ruinas que tienen que ver con un cementerio de personas enterradas allí durante la dictadura, todas con sus diferentes tipos de vegetación,
la ruina de la villa, ¿no? Y entonces dijo, bueno, hagamos algo acá, ¿no? Y entonces hay una tarea que está pendiente, que es hacer un herbario de los columbarios. Lo tenemos pendiente. Pero hicimos un trabajo de campo y bueno, nosotros como vamos como haciendo todo rápidamente, hicimos un vínculo con las yerbateras de la Plaza San Pedro Mendoza, ¿no? Entonces ella es una de las yerbateras más antiguas de la plaza, que es el gran mercado de hierbas, ¿no? Y de plantas medicinales de Bogotá, que solo atiende de noche, es un sitio maravilloso, ¿no? Y entonces le dijimos, venga, acompáñenos, y porque vamos a recoger unas plantas. Entonces fue muy interesante porque eso pues lo estamos ahora haciendo mucho más sistemático, ya hemos hecho con varias mujeres yerbateras diferentes tipos de entrevistas y nosotros nos enfocamos, no lo hicimos con un botánico o una botánica, sino lo hicimos más desde la botánica popular, digamos, no desde la etnobotánica. Entonces ha sido un ejercicio muy bonito, ¿no? De caracterizar esas plantas. Y hay un lenguaje que tiene que ver con el uso que tienen todas estas, muchas de ellas pues que aparecen esporádicamente como plantas mágicas, como plantas medicinales, como plantas alimenticias, diente de león que sale por supuesto en todo lado. Y también con lo que significaban algunas de esas plantas para los exhabitantes del Bronx. Bueno, el cannabis, pero otras plantas que han salido que tienen que ver con la alimentación y con las drogas. Entonces, el herbario, de alguna manera, habla de todas esas diferentes dimensiones y ayuda a observar varias cosas. Primero, que había una vida cotidiana allí, que habían familias, que no todo era comercio y uso de drogas, sino que había muchas familias pobres, desplazadas, que viven en inquilinatos con muchos niños y comían muchas cosas. Y también estaba la comida de los habitantes de calle, que ahí se va el llamado combinado, que es la comida más barata que se puede encontrar en la calle. Y las plantas que encontramos hablan de todo eso. Y otras, las viajeras, ¿no? Las viajeras que van colonizando, ¿no? Y que se encuentran en cualquier espacio ruderal, que también es muy interesante, inclusive uno podría hacer una lectura histórica de cuándo llegaron esas plantas a América, quién las trajo, por qué motivo, seguir, como decía Catalina, dejar hablar a las plantas. Y entonces, pues yo creo que uno de los aprendizajes de este proyecto ha sido dejar hablar a otros seres diferentes a los humanos, ¿no? De verdad, dejar hablar a las plantas y dejar hablar la materialidad. Entonces, eso es lo que nos ayuda a entender la ruina, claro, como metáfora. Y en el caso de las plantas, pues es la metáfora de que en el Bronx siempre hubo vida. Y que las narrativas del desprecio siempre han querido apagar eso, porque hace parte de una retórica prohibicionista sobre sobre la manera en que circula la información sobre las drogas, y es que las drogas son lo opuesto a la vida. Y eso realmente es no entender un montón de dimensiones existenciales relacionadas con el uso de drogas y como antropólogos y antropólogas pues debemos dejar de lado un poco nuestros juicios de valor e intentar entender qué es lo que significa eso para la gente desde el punto de vista nativo, como se dice. Entonces, lo que ocurrió con las plantas, pues también ocurrió con los objetos, ¿no? En el caso, digamos, del trabajo que hicimos en el museo, fue muy interesante porque es ¿cómo hace uno para hacer memoria de un lugar que ya no existe? Pues hay muchas maneras, ¿no? Unas maneras más narrativas, sentarse y hablar, bueno, ¿cómo era ese lugar si ya no existe? ¿Cómo era? Cuando uno tiene la ruina, bueno, eso es inspirador, ¿no? De estar en la ruina. Bueno, aquí quedaba esto, ¿no? Como todos esos ejercicios, por ejemplo, que se han hecho con la gente de Armero, que Armero fue una ciudad, ¿no? Que acabó una erupción de un volcán, la sepultó completamente. En el año 85 y después de mucho tiempo mucha gente volvió, ¿no? Hay algunos ex habitantes, ya están viejitos, que vuelven periódicamente, ¿no? Y hacen unas reconstrucciones, unos mapas de cómo era la ciudad. Entonces nosotros hicimos algo parecido con la maqueta, ¿no? La maqueta fue, no podemos entrar al territorio, entonces vamos a imaginarlo, vamos a pintarlo y vamos a reconstruirlo. Y ese ejercicio es muy diferente por ejemplo, sentarse y entrevistar a una persona para que ¿no? haga una rememorización de cómo era un espacio, porque es recrear el espacio, ¿no? Y eso ha generado unas controversias fantásticas, porque llegan unos jóvenes que habitaron allá y dicen, no, esa maqueta es una porquería, eso está mal hecho, porque es que siempre hay ficción en el sentido poderoso del término, ¿no? No ficción como mentira, ficción como creación. Entonces, la reinvención, lástima que la palabra se haya dañado por la pandemia, pero la reinvención es eso, ¿no? De la memoria, el ejercicio de
construir la memoria, pero realmente a través de la materialidad. Entonces, esa me parece que es otra enseñanza, ¿no? De eso que tú decías, Catalina, dejar hablar a los objetos, o sea, de, ¿cómo se dice?, llevar hasta las últimas consecuencias ese postulado metodológico. Sí, Bueno. Hay una pregunta ahí, no sé si alcanzas a leer, Andrés. ¿Qué otros elementos En el chat, sí. que se ignoran o que por obvios pasan por alto? Muy buena pregunta, porque efectivamente, por lo menos de lo que yo he aprendido, uno es lo que decía Andrés, ¿no? Las plantas aparecieron, no estaba para nada programado, no estaba para nada incorporado traer botánicos, pero hay dos aspectos que para mí han sido aprendizajes, tal vez un problema mío, no un problema que sea tan obvio, o sea, a lo mejor son obvios, no sé. Uno es el silencio. La ruina tiene esa capacidad de crear un microcosmo, una atmósfera al interior de la ciudad que no lo había visto en ningún otro, tal vez en los templos pueden tener algo de eso. Y la ruina sí tiene esa capacidad de generar una aura, por decirlo benjaminianamente. Y hay un paisaje sonoro que no es evidente, un paisaje del silencio que se crea en torno a estos espacios. No por nada vi que la otra vez fue al Bronx, fue a meditar, a hacer yoga, a la alcaldesa, ¿no? Y me hizo sentido porque toda ruina tiene algo que crea una atmósfera propia, ¿no? Que es el silencio. ¿Cómo los antropólogos, los etnógrafas aprendemos a describir ese silencio que ahí se crea? No es evidente. No quiero pensar en la grabadora, ¿no? No tiene nada que ver con eso, tiene que ver más bien con la capacidad nuestra de la pluma de ser capaces de describir eso. Y lo otro que a mí no lo había nunca trabajado, que se me ha hecho mucho más evidente este último tiempo gracias a la relación que hemos establecido con los arqueólogos, es el tema de las capas y las cortezas, tal como lo trabaja Didi Huberman, ¿no? En Cortezas. Cómo la fuerza que puede tomar una fisura, la superposición de pintura, muy en la línea simeliana también, no sé si de la estratigrafía de la materialidad. Los antropólogos creo que tenemos dificultades para leer esa estratigrafía, no así los arqueólogos. Y mi aprendizaje de la arqueología ha sido maravilloso este último tiempo, que me han ayudado a trabajar los grafitis del paisaje de la protesta. Y justamente esa superposición está también hablando de una disputa, de una conversación. Pero aquí en la ruina tenemos superposición de moho, ¿no? De óxido, de residuos, ¿no? Que están superponiéndose. Bueno, ese material, en el caso, por ejemplo, de las casas de la tortura, que estoy trabajando también, lugares que han sido centros de tortura, eso es clave, ¿no? Estamos trabajando en una casa de República que operó como casa de tortura. Ahí ha habido una voluntad de ruinificación y de ocultamiento. Ese ocultamiento los arqueólogos sí saben leerlo a través de las capas. Y eso para mí ha sido también un aprendizaje de este tiempo. Paisaje, capas y cortezas, y junto con vegetación ruderal, son aquellas cosas que tenemos que afinar la mirada para poder entrar en ellas. Sí, yo quería complementar lo que estabas diciendo con algo que nos sucedió trabajando allá, y es que nos dimos cuenta que estábamos haciendo arqueología. A veces como que en la antropología uno lo ve tan separado, ¿no? Cuando se especializa tanto en la antropología social y la lectura que ellos tienen de poder construir, en el buen sentido de la palabra, yo detesto la palabra contexto, pero en el buen sentido de la palabra, los contextos arqueológicos en que son hallados los objetos. Cómo se construyen las relaciones entre el lugar, cómo se referencia ese lugar y cómo se puede reconstruir una narrativa basada en la materialidad. Nosotros en la última casa, en esa casa que está en pie, que está en ruina total, donde va a quedar el centro de memoria, recolectamos más de 100 objetos de los exhabitantes de la casa. La recolección de los objetos ha permitido generar una serie de lecturas pues, impensables, ¿no? Objetos relacionados con la magia para cuidar caletas, las caletas que están por todo el edificio, ¿no? Toda esta cuestión de ocultar la riqueza muy de la cosa del narcotráfico, objetos relacionados con niños, con comida,
con cuidado, con amor. Hay varias cartas e inclusive hallamos una correspondencia amorosa. Entonces, es como cuando uno tiene un gran archivo, ¿no? Y se va encontrando esa serie de sorpresas, ¿no? Pero ellos no están escritos como tal, y entonces hay que generar todo como un trabajo interpretativo. Primero referenciar dónde aparecen y después construir, ¿no?, las interpretaciones para darle sentido a esa materialidad, ¿no?, que está allí. Y creo que una cosa también, hay diferentes como entradas, ¿no?, a esta cuestión de que las ruinas hablan, tiene que ver con algo que Joel trabaja en arte y agencia, que él llama abducción. Entonces, es la capacidad de emocionar, ¿no? Claro, acá no estamos hablando de un museo, estamos hablando de una cosa así, las ruinas en general están allí a cielo abierto, pero tienen algo parecido también con los objetos artísticos, y ellas generan, ¿no? Así uno no haya estado allí, no sepa qué pasaba en ese lugar y no tenga mucha idea de eso, hay una capacidad de abducción de esa gente que entra en interacción con esa materialidad, le mueve algo, provoca cosas. Y ahí hay un montón de explicaciones, ¿no? De los ruidos que quedan inscritos en las paredes, de las fragancias que no se van. Bueno, es una cosa multisensorial muy interesante. Si me permiten, una última imagen que me parece maravillosa, Claro. sacada del Bronx, que bueno, Colombia tiene eso, que de pronto uno se maravilla encontrando cosas que yo creo que por el clima, no sé, por la locura, esto me parece increíble. Era haciendo el herbario en el Bronx, a propósito del objeto, ¿no? De la relación entre naturaleza y objeto. Esto yo en Chile no lo he visto, y creo que tiene que ver con el clima, ¿no? Es decir, no hay ninguna ruina donde de un pantalón, creo que es eso, ¿no? Surja la naturaleza, ¿no? Estaba todo imbricado así, ¿no? Eso es posible, ¿no? En Colombia, como, entonces, claro, hay una arqueología que tenemos que aprender a hacer, que tiene, o sea, toda esta ropa, ¿no? La ropa de la ruina, que habla ahí, no lo habíamos visto antes, ¿no? Ese sujetando. Y yo creo que eso es posible por el clima también, pero de la historia del Bronx, ¿no? También. Creo que hay alguien que quiere preguntar, Laura. Sí, hay Laura. Sí, hola, buenas tardes ya. En realidad tengo dos preguntas. La primera es si han notado o si se puede pensar en como en un vínculo directo entre esas ruinas o esas materialidades y las memorias migrantes, sobre todo porque pienso que cuando se habla de ruina, pues se habla de un espacio que fue habitado y esas personas indudablemente tuvieron que irse a alguna parte. Entonces, ¿de qué forma esas memorias migrantes también están contenidas en algunas materialidades que pues ya no pueden ser pues los edificios o las casas en sí, pero sí, no sé, pienso en de pronto otro tipo de objetos, o bueno, de qué forma se migran esas memorias? Y la segunda pregunta que tengo es si ustedes consideran que hay como una necesidad en que estos espacios sean reconocidos como espacios de memoria, o si realmente esto pues es más como algo institucional, bueno, no sé, más como la percepción de la gente que habitó esos espacios y la gente que construye memoria, cómo siente como esa parte de considerarlo espacio de memoria. No sé, Jace, Andrés. Sí, voy. Sí, yo solamente decir que, sí, gracias por la pregunta. Me acordé inmediatamente cuando preguntaste por Jason de León, no sé si lo conoces, este es arqueólogo que trabaja en el desierto de Sonora, los objetos abandonados en el desierto, producto justamente de la migración, ¿no? Yo lo estoy tomando más literalmente tu pregunta, y entiendo que también siempre toda ruina implica que ha habido una vida que ya no está. Pero me acordé de los objetos que trabaja Jason de León, y me parece fascinante lo que él hace, porque logra mostrar cómo
la transición, la transformación, la mutación de un objeto en otro, ¿no? Es decir, cómo el objeto jabón, ¿ya? Que es una cosa increíble, ¿no? Los migrantes atraviesan con sus productos, con sus objetos de higiene, ¿no? El desierto de Sonora, cómo un objeto de un jabón o un cepillo se puede ir transformando de un objeto de utilidad personal en una evidencia arqueológica y luego en una evidencia judicial. Él los expone luego para que los familiares de estos migrantes puedan reconocer, ¿no? Porque lo más probable es que ese migrante murió en el desierto, reconocer a su familiar. Pero me parece que el trabajo de los objetos es clave para poder entender esa migración, esa transposición, ¿no? Esa larga vida de los objetos. Y en el caso de las ruinas, la larga vida de las ruinas también nos habla de estas historias migratorias, ciertamente, de abandonos, ¿no? de pérdidas. No sé si me logro, pero creo que sí, que hay siempre una historia de movimiento, porque la ruina es por definición desplazamiento. Desplazamiento de vidas, desplazamiento de materialidades, desplazamiento de temporalidades también. Nunca está quieta, ¿no? Hay un trabajo de la ruina permanente en términos de todas sus dimensiones. Sí, claro, no, la ruina no es una cosa terminada, ¿no? Es un proceso. Y lo que pasa es que las cosas que siempre tendemos a ver como si estuvieran quietas, lo que pasa es que ellas tienen otra temporalidad, ¿no? Tienen otro ritmo, van a otra velocidad. Ahora sí, yo creo, perdona, la última cosa que la pregunta de la memoria, la ruina no es igual a escombro, ¿no? Es decir, en los ejercicios de memoria, de patrimonialización, de museificación, siempre está la seducción o el deseo de detener ese movimiento. Gordillo lo dice muy bien, dice, no hay productor más grande de fetiches y de ruinas que los ejercicios patrimonializantes. Con eso nos está diciendo que los ejercicios de la memoria, de la museificación y del ejercicio de la patrimonialización muchas veces buscan reificar, fijar en el tiempo y ojalá detener. Ese relato que les conté yo a propósito de las plantas, de los herbarios, de los restauradores, era cómo detenemos que el tiempo siga pasando en esta ruina, porque finalmente no se va a hacer transformar en polvo. Y la planta es una amenaza, la naturaleza es una amenaza porque nos está recordando que aquí hay un trabajo que se está haciendo, que es la vida de la naturaleza. Entonces, que tu pregunta me hace mucho sentido en términos de que más que de dónde viene esa búsqueda de fijar la ruina, yo creo que es la condición del ser humano, del miedo al paso del tiempo, a la inmanencia, de nuestra mortalidad finalmente. Si fijamos la ruina, quizás podamos también fijar nuestras propias vidas, nuestras propias memorias. Hay algo también de totalitarismo, ¿no? De que las cosas no fluyan tanto. Y no hay que olvidar que los restauradores también son llamados conservadores, ¿no? Y una de sus principales funciones es esa. Ellos trabajan con los objetos como pacientes, inclusive, bueno, yo siempre hablo de eso. Pues, cuando un objeto llega a un museo, lo primero que hace el conservador es abrirle una historia clínica para ver cuál es su estado de salud, y le dicen así, y ver cuáles son todos los factores de vulnerabilidad que lo afectan en su vida. Pero eso, claro, con un interés. El interés es que no le pase tan rápido el tiempo. Y intentar de alguna manera, y de alguna manera los museos sirven para eso, eliminar la mayor cantidad de factores de riesgo que conviertan que fragilicen, ¿no?, la materialidad. Entonces, uno lo puede ver como esa especie de obsesión porque el tiempo no les pase o les pase de una manera más lenta. Son como una especie de dispositivos creados para que el tiempo transcurra sobre esa materialidad de otra manera. Y bueno, pienso que no sé si exactamente, por ejemplo, en el Bronx uno puede hablar de migración. Es difícil, ¿no? Poderlo interpretar a través de lo que deja, de las huellas, de las ruinas, de la materialidad, o de lo que se recolectó inclusive, ¿no?
Es una cosa que habría que investigar bastante. Pero lo que sí se puede ver en las ruinas son las diferentes temporalidades, las diferentes capas, ¿no? Pues cuando son, por ejemplo, intervenidas. Por ejemplo, una vivienda que en algún momento tuvo un barrio que en algún momento tuvo un tipo de diseño arquitectónico, ¿no? Como ocurrió en el centro de Bogotá, en el voto popular. Art Deco sobre todo, y después se van generando una serie de capas sobre esos edificios y esas viviendas, y esas capas son generadas por la gente estando allí, interviniendo los espacios, abriéndolas, generando cuartos, cerrando, ampliando, modificando, y cada una de las fotos que mostró Francisca al final, ¿no? Donde sale toda esa gran pared, ¿no? Que está todavía en pie, de lo que eran las casas, ¿no? Del Bronx, que están pegadas a la dirección de reclutamiento del ejército, ¿no? Eso es una especie de palincesto. Es muy interesante una lectura de todo ese muro porque ahí se ve la vida. Ahí se ven las diferentes capas, las diferentes temporalidades, los diferentes usos, las adaptaciones del espacio. Eso es lo interesante y lo que debemos aprender mucho más de los arqueólogos a interpretar todas esas capas sobrepuestas de tiempos y usos que están en las materialidades derruidas. Ahí yo lo veo un poco así, pero unos actores que sí nos hablan mucho de la migración son las plantas, y que estamos leyendo este libro con Francisco, que está buenísimo, ¿no? Que se llama, es una belleza, ¿no? De Stefano Mancuso, que se llama El increíble viaje de las plantas, y es eso. Para que vean que leemos juntos. Sí, mire. Ellas son las grandes migrantes, ¿no? Él inclusive hace unos mapas bellísimos. Uno puede hacer una cosa de larga duración con todas esas plantas que aparecen acá, que era un poco lo que estábamos diciendo al principio. ¿Cuándo llegaron esto al territorio americano? ¿De dónde viene esa planta, no? ¿Cómo se distribuye por el mundo? Ellas son las grandes migrantes. Y Mancuso dice eso, tendemos a pensar las plantas como unos seres que no se mueven. Se mueven, y no solamente se mueven porque crecen y se desarrollan y evolucionan, sino que viajan en el espacio de una manera, pero a otra temporalidad. Entonces uno sí puede, digamos, por ejemplo, a través de los herbarios, pensar en esas migraciones de esos seres, y obviamente conectados con los humanos, porque a veces se mueven solas y a veces pues las llevan otros, ¿no? Y frente a la pregunta de la necesidad de construir un espacio de memoria, pues eso siempre es una controversia, ¿no? En el caso del Bronx, pues es una iniciativa de la alcaldía, es una iniciativa, ¿no?, estatal, no es como los museos de memoria, muchas veces son pedidos por las víctimas. No, acá eso no sucedió. Inclusive, pues mucha gente estuvo absolutamente de acuerdo en que se eliminara, se destruyera, se desmantelara ese lugar, porque no es un lugar para recordar. Por toda la estigmatización y por toda esa historia, digamos, desagradable que no se quiere recordar. Entonces, sin embargo, ¿no?, para muchas de las personas que viven allá donde se construyeron estos vínculos significativos y estos topofilios, sí debería ser un lugar de memoria. No debería olvidarse lo que pasó allí, y no solamente en términos de una cosa mala, una cosa nociva, un cáncer de la ciudad, sino en términos de, bueno, ¿por qué se generan esos espacios donde supuestamente son invivibles, y por qué hay gente viviendo allá, y por qué hay gente que construye relaciones afectivas con esos lugares? Para ellos, pues, es una cosa memorable, por supuesto. Bueno, damos paso a la última pregunta, Gabriela, para cerrar. Hola, muchas gracias. Gracias por la socialización de este trabajo que, pues bueno, deja tantos puntos dignos de reflexión. Pensaba un poco bueno, en el reconocimiento de lo emocional, que de alguna manera como subleva a esos seres que tal vez desde categorías de Butler no merecen ser llorados, que se llamarían así, como a nivel social, que de eso se convierten a seres, pues a personas sensibles, resaltando esa cualidad vital que cobija a los seres del sentir. Entonces, lo que decían un poco de las experiencias de personas que sienten miedo, temor, angustia. Entonces, en este sentido de la sensibilidad, quisiera saber cómo fue ese acercamiento como investigadores
a esas sensibilidades, pues ajenas a ustedes o tal vez no tan ajenas, pero pues sí, ¿cómo fue este proceso? Gracias. A mí me gustaría responderte de una manera bastante indirecta, Andrés, yo puedo responderte lo más... cuando uno de los textos para mí que fue más decidor para entrar en el mundo de las ruinas, fue el texto sobre el arte, el cuadro de Paul Klee, no sé si lo conoces, Angelus Novus, porque la ruina nace con el nacimiento de la modernidad, es decir, en ese cuadro, el Angelus Novus, ¿cierto? Que es un ángel que está siendo arrasado por el viento, con una cara de terror, ¿no? La ruina ha sido estudiada justamente porque ella encarna mucho de la angustia, ¿no? En el que nace al alero del mar o en el marco de la modernidad. La ruina representa esa modernidad desbordada. El Angelus Novus también representa esto de que está siendo arrasado. Bueno, yo pienso que lo que hemos ido observando y estudiando este tiempo tiene mucho de eso, ¿no? Tiene mucho de una confrontación y necesariamente te toca emocionalmente, ¿no? Porque por una parte es la evidencia de que el tiempo pasa irremediablemente, ¿no? Y la ruina está permanentemente crujiendo, ¿no? Está desestabilizándose. Entonces, creo que no se puede entender la ruina y el proceso de ruinificación sin comprender la línea del progreso, ¿no? De este tiempo que arrasa todo. Lo que yo les mostré respecto a Villa San Luis es evidente, y respecto al Bronx, con su economía naranja, es lo mismo, ¿no? Es la planadora que va en línea recta, muere y aplaste a quien aplaste. Entonces, es imposible comprender ese fenómeno sin los múltiples heridos y muertes y los ángeles, los Angelus Novus, que van quedando atrás, por esa furia y esa velocidad de la modernidad que además ya era descrita maravillosamente por Cine de 1980, ¿no? Que justamente daba cuenta de esta vertiginosidad de los estratos que se iban superponiendo en el caso de las ciudades europeas. Entonces creo que no hay modo de entrar en este proceso de reunificación sin abordar lo que tiene que ver con las emociones, los afectos, las sensibilidades que son arrasadas en este proceso de derrumbe, ¿no? Finalmente, de nuestros modelos. Sí, bueno, en mi caso la entrada es diferente porque yo hago etnografía en el centro de Bogotá hace como 20 años. Y entonces un trabajo que hice hace mucho tiempo sobre la desaparición del cartucho, lo dejé un tiempo ahí y después empecé a investigar otros temas de drogas, después empecé investigando temas ya de objetos. Y creo que una de las cosas más importantes que yo he venido pues descubriendo es la falta de información, no solamente de información, la falta de hacer visible, ¿no?, una narrativa diferente sobre este tipo de procesos. Generalmente los procesos nunca son vistos desde el punto de vista, ¿no?, de las personas que habitaban esos lugares. Y eso es lo que yo creo y lo que yo llamo una postura pues eminentemente etnográfica, ¿no? Entender de una manera inductiva, ¿no?, cómo es que la gente entiende las relaciones sociales, pero no las ecológicas, la relación con los objetos, con la naturaleza, etc. Y ahí salen unas narrativas pues que son diferentes. Una narrativa sobre las drogas que es distinta. Una narrativa sobre la vida precaria pues diferente, ¿no? Porque la narrativa de la vida precaria, la de Butler, exactamente, es la misma narrativa también de las narrativas del desprecio, y tenemos que entender ellas cómo se instalan. Pero también tenemos que darnos la posibilidad de ver que en medio de todo eso existen otro tipo, ¿no?, visiones de mundo distintas, que resisten, ¿no?, que permanecen, que ven la cosa de otra manera. El hecho de descubrir que siempre, tanto las plantas como las personas nos ayudan a entender que en esos espacios siempre existió la vida. Y por un lado, pues por supuesto que está todas las diferentes conexiones que se puede hacer con el mundo de lo sensible y de los afectos, pero también con el mundo de la potencia creativa, si bien románticos, ¿no? La vida no sigue adelante, ¿no?
Y yo creo que ese es un giro importante, un giro interesante que hay que hacer, ¿no? Si, por ejemplo, contamos esta historia del Bronx, pues, claro, hay que contar cómo se construyó, cómo se consolidó ese lugar a lo largo del tiempo, pero también es importante mostrar que siempre hubo allí una potencia creativa. Y que eso de alguna manera es lo que le ha permitido a muchas personas, ¿no?, sobrevivir en unas condiciones tan adversas, y esa narrativa no es posible llegar a ella si no se hace etnografía. Quiero agregar algo a Laura Rubiano, que preguntó por las otras dimensiones. Una dimensión que me parece esencial, porque nuestras sociedades son grandes productoras de ruinas, tiene que ver con los cuerpos también. Me parece que el COVID, ¿no?, así como en nuestro caso las mutilaciones oculares, ¿no?, hablan de cuerpos arruinados. Hay una lectura que tenemos que también aprender a hacer, que está avanzada evidentemente por todas las investigaciones performáticas, pero también hay una lectura hoy día que podríamos hablarla desde aquellos cuerpos, desde el biopoder, ¿no?, de que se están progresivamente arruinando, y que en el caso del estallido social chileno, por los 460 mutilados que han habido durante estos meses, también nos habla de la violencia sobre los cuerpos, que tendremos que aprender a leer también. Nuestras otras ruinas, ¿no? Ruinas corpóreas. Sí. Bueno, Francisca y Andrés, muchísimas gracias. Gracias, Catalina, gracias a todos. Creo que ha sido una charla que, pues, encantadora, inspiradora, ¿no? Y creo que hay mucho por seguir ahí hablando y trabajando. Ojalá pues nos podamos encontrar nuevamente. Pues gracias, y gracias también gracias a todos los asistentes y a todas las asistentes, a las preguntas, y pues a todas por hacer posible este espacio. Nada, o sea, ahí seguiremos. Ahí hay agradecimientos en el chat. Bueno, muchas gracias a ti y a todas las personas que nos acompañaron. Muchas gracias. Sí. Bueno, chao. A la próxima. Chao, chao. Chao, hasta pronto.